Gracias a Dios entonces por estos coritos, cantos que hemos entonado para el Señor, esperando que el Señor los haya recibido y lo hemos hecho con todo el corazón. Aleluya, Dios. Gracias al Señor por todo. Y ahora pues vamos a quedar un momento de la meditación de la palabra, esperando que el Señor sea que nos traiga el consejo. Sí. Dios sabe cuál es la necesidad de cada uno. Sí, amén. En qué área tenemos que ser animados, exhortados, Sí. y solo el Señor sabe cómo Él lo va a hacer. Nos Sí, amén. sentimos muy contentos el día que les tocó en el devocional a ustedes. Ahí nos gozamos bastante y la palabra del Señor que Dios le dio. Y luego la participación de mi mami, que es algo que ella siempre dice que no puede, pero lo sale haciendo mejor que los demás a veces. Que no, y eso pues ya sabemos que el Señor es el que da esa dirección, la manera como hacerlo, porque de nosotros no podemos hacer nada, somos De nosotros mismos. Sí. como dice tío Juan, todos temblecosos ahí, pero Está el Señor allí. se trata de usarnos, pues él sabe cómo hacer. Sí, así es. 10 dígitos de... Gracias, Señor, esperando que el Señor nos siga usando de esa manera. Así Bueno, sea. queda Cenecito con la lectura de la palabra y Sí. no sé si orar para la meditación, pero si no, pues Cenecito mismo después de una vez con la lectura que, Sí, sí. Correcto. que el Señor es que nos hable a cada uno de nosotros. Queda Así sea, amén. con todos nosotros, Cenecito. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Es una bendición, la verdad, que una vez más estemos aquí conectados, Sí. a pesar de la distancia, poder vernos detrás de estas pantallas y pues al mismo tiempo sentirnos muy de cerca. Sí. Y Amén. le damos gracias al Señor por todo lo que pues Él nos ha permitido hasta este momento, a pesar de que los tiempos no son fáciles que estamos viviendo, pero igual creo que nos refugiamos en el Señor, que Él es el único que nos da la fortaleza. Sí. Nos ha dado promesas que Él estará con nosotros hasta el fin de los días, y creo que más que ponernos a pensar de lo que nos rodea, de lo que las noticias que escuchamos el día a día, es mejor más que refugiarnos en esa palabra que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del Amén. mundo. Sí. Y como dicen, ¿verdad?, grandes siervos del Señor, que mantenernos, dice, trabajando como que el Señor viniera en 100 años, pero esperándole como que viniera en este momento. Ahora. Y qué bonito pues que el Señor nos permita estar aquí siempre reunidos. Y ya como dijera Evelio, qué bonito verles en el devocional, que el Señor les permitió estar allá, nos gozamos mucho. Y de una u otra manera el Señor pues nos ministra, nos alimenta, nos llena, nos da pues lo que necesitamos. En el momento justo, siempre Dios llega ahí con una palabra especial para darnos pues a cada uno de lo que necesitamos, porque a decir verdad, pues no siempre estamos con la misma disponibilidad, no siempre estamos a veces con los mismos ánimos, como humanos que somos, pues a veces quebrantos de salud, quebrantos anímicos, pero yo sé que el Señor llega a justo a tiempo con una palabra enviada en boca del que menos esperamos, y el Señor nos fortalece. Y bueno, pues doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede a mí, pues, de poder leer pues la palabra del Señor y a través de ella poder meditar. Y yo sé que el Señor tiene algo especial para nosotros, y sea como de que nosotros vayamos a la palabra, ¿verdad? Pero si vamos con una actitud de que
el Señor me va a hablar hoy y lo hacemos con esa convicción. El Señor nos va a hablar y nos va a dar la palabra que necesitamos justo en estos momentos. Amén. ¿Verdad? Amén. Y yo les bendigo a todos y me alegro verles a todos. Les voy a invitar, si tienen ahí la Biblia, que puedan abrirla. Voy a estar tomando un pasaje de una historia muy, pero muy conocida, pero que a la vez encontramos principios y enseñanzas profundas para nuestra vida espiritual y en muchas áreas de nuestra vida. Es aquella porción, aquel pasaje conocido que está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Pero me gustaría que leyéramos toda la porción porque en ella vamos a estar sacando principios bien bonitos. Es la historia cuando Eliseo sucede a Elías. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 14. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo, y dice a la letra: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Yo me gustaría que pensáramos en estas palabras. Yo creo que retengan esta palabra y Gilgal. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, otro lugar muy importante, Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Veamos ahí otra palabra, Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callado. Y Elías le dijo, versículo 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vemos otra palabra ahí, Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se apartaron delante de lejos, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Sí. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga para ti, por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Un poquito ambicioso Eliseo, ¿eh? Amén. Buena ambición. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta lectura tan preciosa. Creemos, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, que conoces cada uno de nuestros pensamientos, de nuestro ser. Padre, danos esa palabra que necesitamos, Señor. Sabemos que tú
eres glorioso, eres dadivoso para con nosotros. Padre, háblanos en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa lectura podemos ver, ¿verdad? Aquí, pensándolo bien, de aquí se pueden sacar, como dicen, ¿verdad? Los que, buenos predicadores, aquí pueden sacar series de mensajes. Pero a grandes rasgos, yo quisiera pensar en algo. Yo pensé en 3 títulos que podíamos darles 3 diferentes enfoques aquí a la historia, cómo es narrada y el recorrido que Eliseo hace con Elías antes de que Elías es raptado. Y yo le puse, más me voy a enfocar en algo así como preparándonos para una conquista. Y yo creo que nada se puede lograr o se puede conquistar si no hay una preparación al respecto. Yo creo que, como decimos, ¿verdad? Un soldado sin fusil va a la muerte. Y si no hay un entrenamiento, mucho que peor, ¿verdad? Entonces, pero nosotros también, para tener nuestras propias conquistas, nuestras propias cosas, obtenerlas, lo que el Señor ya ha prometido en su palabra, porque el Señor nos ha dado promesas grandes, pero si nosotros no las tomamos, no las poseemos, las hacemos nuestras, esas promesas quedan ahí nomás solo por escritas, pero aquel que verdaderamente las conquista, vive verdaderamente esas promesas que el Señor ha dado. Amén. Y al igual yo recuerdo cuando Josué comenzó y que ya Moisés había partido, prácticamente el Señor le da un legado, pero las primeras palabras que le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo creo que el Señor ya nos dio lo que Él ha prometido darnos, pero está en nosotros, en obtenernos. Pero para eso tiene que haber una preparación muy importante, porque no así por así vamos a obtener las cosas. Y no así por así el Señor nos las va a poner en la mano para que no las valoremos. Yo creo que Dios quiere que nosotros nos preparemos bien de una forma especial para que cuando nosotros obtengamos las cosas le demos el valor, le demos el significado y apreciemos lo que verdaderamente hemos conquistado, pues con mucho trabajo, muchas veces con lágrimas, con dolor, pero eso es lo que el Señor quiere. Y si meditamos en esta lectura tan linda y tan importante, empezamos a ver nosotros ahí que cuando el Señor Dios decide llevarse a Elías, Eliseo, él prácticamente entró en él una sed profunda por querer mantener y que llevar ese legado que Elías, pues Dios le había dado. Acordémonos que si nos vamos atrasito, podemos ver milagros tremendos que Dios hizo a través de Elías, y eso Eliseo lo había observado. Pero y cuando él prácticamente se da cuenta que ya Elías iba a ser llevado, él entró en él una gran curiosidad y una pasión profunda por querer obtener ese poder, ese legado, para poder llevar a cabo la obra del Señor. Yo sé que el Señor, así e igual que nosotros, nos ha puesto en el camino cosas bien importantes que tenemos que lograr, conquistar, pero antes de eso tenemos que prepararnos de la manera correcta, pasar por los lugares que tenemos que pasar. Como decía el mensaje que Paito predicaba, muchas veces tenemos que pasar por lugares inevitables, pero no es que quizás el Señor nos quiera ver llorar, no es que quizás el Señor nos quiere ver que nosotros de alguna manera sintamos dolor, que en el momento de la prueba que estamos pasando nos duele, pero es necesario, porque esa preparación es necesaria para que el día de mañana, cuando nosotros tengamos que pelear nuestra batalla, pelear por nuestro futuro, pelear por nuestras cosas, pelear por la bendición que Dios nos ha dado, estemos bien preparados para eso. Yo aquí puedo observar cuando en el versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía, dice, con Eliseo de Gilgal. Veamos esto, mire, punto número 1 que puedo ver yo aquí es que Gilgal es el lugar de la circuncisión. Si nos vamos ahí a Josué, capítulo 5, versículo 2 en adelante, vemos ahí que Dios le da instrucciones a Josué para que circuncide al pueblo. Fue una parte importante para que el pueblo se preparara. Tenía Dios que quitar
todo lo que habían ellos obtenido. Recordemos que la historia es bien larga, pero voy a ir un poquito más rápido, que cuando ellos cruzaron hacia el otro lado, todos los que habían estado en el desierto ya habían muerto, los que habían salido de Egipto. Toda esta era una nueva generación. Y esta nueva generación no había sido circuncidada. Y como estaban frente a en un momento bien importante donde Dios les había puesto ya en la tierra que ellos iban a poseer, Dios le da un mensaje a Josué y le dice, prepárate. Y me gustaría que fuéramos a esa lectura que tenemos aquí en Josué, capítulo 5, del versículo 2 en adelante, aparece ahí, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa, veamos ahí, mire, por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, pues todos los pueblos que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, no habían sido, que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de la guerra habían salido de Egipto y fueron consumidos, porque no obedecieron la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró que les dejaría ver tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres. Versículo 7 dice, a los hijos de ellos, a los que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues era incircunciso. Y más adelante quiero decir, en el versículo 9, mira lo que dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel, dice, acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde y en los llanos de Jericó. Qué lindo, ¿verdad? Ahí podemos observar nosotros ahí que era necesario. Eso puede suceder también con nosotros cuando nosotros emprendemos la vida cristiana en el camino, en los años de transitar. Muchas veces cosas vienen a nosotros, pero es necesario despojarnos de todo eso, quitarnos de eso. Y como dijo el apóstol Pablo, ya la circuncisión para nosotros como iglesia ya no es de cuchillos, no es de carne, sino que esa circuncisión la que Jesucristo hizo, que quitó nuestro oprobio, los pecados de nosotros. Y es necesario pasar por Gilgal, necesario ser circuncidados, ser limpiados, que Dios quite toda impureza de nosotros, que el Señor quite todo oprobio para poder nosotros prepararnos y estar listos para lo que sigue. Después, mire, qué lindo cuando vemos ahí, dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, en versículo 2, que Jehová me ha enviado a Betel. Mire qué lindo es esto. Si nos ponemos a pensar lo que significa el lugar de Betel, ¿qué pasó ahí? Lo que la Biblia nos enseña. En la primera vez que nosotros podemos ver es ahí en Génesis, capítulo 28, del versículo 10 en adelante. Vemos ahí la historia cuando Jacob venía huyendo de su hermano. Jacob ahí estaba en un momento difícil prácticamente, un momento crítico para él. Y yo puedo ver aquí que Betel es un lugar de la revelación. Es donde Dios se nos revela a nosotros con poder divino. Y ahí fue donde se le apareció a Jacob. Me imagino yo, nosotros podemos ponernos a pensar, ¿verdad? Y meditar un poco, cómo tú pudo haber tenido quizás fuerza, Jacob, para dormir. Sí. Porque él iba prácticamente emocionalmente iba destruido. Él no, en su mente quizás él pensó, volveré a ver a mis padres, no los volveré a ver. La condición de él emocionalmente era muy difícil. Pero qué lindo es el Señor que en medio de la soledad, en medio de la angustia, de la desesperación, Dios se nos revela. Dios se le reveló a Jacob y le mostró un sueño. Jacob pudo ver aquella visión de una escalera grande. Dice que subía hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban. Y ya después el Señor, ahí vemos que el Señor le da una promesa tremenda, pues. Una promesa tremenda, que él iba a cumplir, que no tuviera miedo, que él iba a cumplir lo que él había dicho a sus padres.
Y Dios le dio una tremenda revelación. Qué lindo es cuando el Señor a nosotros se nos revela, ¿verdad? En esos momentos que más lo necesitamos. Y a veces momentos en donde quizás no sentimos orientación, no podemos quizás tomar buenas decisiones porque nuestra mente está nublada, está tribulada, está pasando por momentos difíciles. Pero qué lindo es el Señor cuando se nos revela de una manera muy especial, y nos muestra su palabra, y donde dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, y estas promesas que yo he hecho con ellos las haré cumplir. No temas, no tengas miedo. Y de la misma manera es como el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo hoy en día que se nos revela a través de su palabra, que más la Biblia que tenemos, ¿verdad?, que nosotros podemos ver todas las promesas que Él nos ha dicho. No te dejaré, no te desampararé, estaré contigo en donde quiera que vaya, ¿verdad? Qué lindo. Y la próxima ocasión que vemos ahí, que de nuevo en ese lugar de Betel, Jacob, cuando venía eso con su familia, según al reencuentro con su hermano Esaú, también ahí en Betel vuelve a tener otra experiencia linda, en donde el Señor le dijo que hicieron un altar, y ahí también a los mismos suyos hicieron votos, se limpiaron, se despojaron de muchas cosas que quizás él pensaba que eran dañinos para su vida, y también ahí el Señor de nuevo lo vuelve a visitar. Qué lindo, ¿verdad? Cómo podemos ver eso de lo que significa el lugar de la revelación, Betel. A mayor, yo siempre he dicho que cuando hay revelación, a mayor revelación hay mayor dirección. Si en nosotros hay buena revelación, tendremos buena dirección en nuestra vida espiritual. Por difícil que sean los caminos, los atajos que tengamos que tomar, pero si hay revelación, va a haber dirección. No vamos a ir sin sentido, no vamos a ir como barca que lo lleva, ¿verdad?, como cualquier viento, sino que vamos a ir hacia la dirección correcta. Pero necesario tener esa revelación de parte del Señor. También a mayor revelación hay mayor conocimiento. Cuando nosotros tenemos revelación de Dios, hay mayor conocimiento. Yo me agrado tanto, Paito, cuando lo escuchamos a usted, que siempre cómo el Señor lo guía a enviar esos mensajes a veces la misma lectura puede ser, pero como ha habido revelación, hay mayor conocimiento para enviar palabras de diferentes partes, y es necesario eso. Cuando nosotros tenemos mayor revelación, tomamos mejores decisiones, y eso es lo lindo, ¿no? Cuando hay revelación en nosotros de parte de Dios, ahí es donde nosotros tomamos mejores decisiones, ¿verdad? Porque es triste a veces en nuestra desesperación, muchas veces nosotros al último que tomamos en cuenta es al Señor, y tomamos nuestras propias decisiones y pensamos que esa es la correcta, y a veces ni nos meditamos, no paramos, no nos sentamos a meditar, como lo hizo Nehemías en aquel momento cuando le llegó con la noticia a aquel siervo y le dijo, la casa de Jerusalén está en llamas, los muros caídos. Y claro, para Nehemías no fue fácil escuchar aquello, pero dice que Nehemías se sentó, lloró, y después empezó a pedir revelación, ¿verdad? Aleluya. Qué lindo es el Señor. Sí, amén. Y si seguimos con la lectura, dice que en el versículo 3, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre de ti? Y él les dijo, sí, yo lo sé. Mira, aquí podemos ver que siempre en el caminar de nosotros, del cristiano, yo veo que aquí era como una distracción, trataron de distraer a Eliseo, estos varones, ¿verdad? Pero Eliseo, él en su enfoque, que él sabía lo que, en su espíritu, él sentía lo que iba a pasar, y él buscaba ese objetivo, y no lo pudieron distraer nada por nadie. Yo sé que hoy en día, ¿verdad?, cuántas cosas que hay a nuestro alrededor nos traen tanta confusión, distracciones que quieren distraernos de esto, de lo otro, y aquí y allá, pero en nosotros tiene que haber estamos enfocados de poder estar bien enfocados en lo que queremos y estarnos preparando para lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Versículo 4, mire, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Mire qué lindo. Aquí Jericó podemos ver también, lo podemos llamar como el lugar del poder.
Ahí fue el lugar donde el Señor Dios le enseñó al pueblo de Israel que no era con armas, no era con fuerza, no era con corpulencia, sino que con dirección, y el poder de Dios es el que hace todas las cosas. Amén. Solamente les dio direcciones nomás, que rodearan la ciudad y que por 7 días dieran vuelta y que el séptimo día dieran 7 vueltas. Y el pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios obrando a favor de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Podemos ver. Y así el Señor nos dice a nosotros, por ejemplo, aquel versículo, ¿verdad? Hablando de su iglesia, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo considero que nosotros, para poder conquistar lo que el Señor nos ha dado, tenemos que investirnos de poder. No podemos prácticamente pelear las batallas que están frente a nosotros si no nos investimos del poder del Señor. Mire qué lindo aquel pasaje que el Señor le dio en Lucas. Y no mal recuerdo, es que parece que es el capítulo 9, versículo 1, cuando Él envía a los discípulos, aquellos 12. Dice, habiéndolo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder, dice, y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Qué lindo, ¿verdad? Es necesario para nosotros poder pelear la batalla, ganar la batalla, conquistar los terrenos que el Señor nos ha dado. Tenemos que empoderarnos, y ese poder el Señor lo ha prometido, nos ha dado, ahí está, accesible para cada uno de nosotros, ese poder maravilloso. Bendito. Mire qué lindo, ya después en el versículo 5 y el versículo 6, mira lo que le vuelve a decir Elías, dice, le dijo, ya no, mire qué bonita la historia como es. Ahí ya no, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, le dice, te ruego, hasta como quien dice, quédate por favor. Pero qué tremendo, ¿verdad? La actitud de Eliseo, cómo podemos ver esa convicción de que él quería obtener esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? No te dejaré. Y le dice en el versículo 6, te ruego que te quedes aquí, le dice, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Mire, aquí podemos observar también otro lugar tan lindo, lo que significa el Jordán. Acordémonos que ahí fue un lugar tan crucial donde el pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión tremenda entre cruzar ese Jordán. Cruzar el Jordán trae un significado como pasar a otros niveles, ya de dejar esa mentalidad que traían ellos de Egipto, a poder estar frente a lo que Dios les había prometido, a esa tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Pero tenían que tomar esa decisión, cruzar ese Jordán. Si no cruzaban ese Jordán, para nada ellos podían ni siquiera intentar querer conquistarlo, ¿verdad? Sí, pero si nos vamos a la historia, no era fácil ese momento en el pueblo que estaba pasando. Estaban frente a un río frondoso, no estaban frente a una charquerita. Entonces, el Jordán en esos tiempos, recordemos, estaba yo leyendo un poco, ese río Jordán, según parece que nace en los altos del Golán y hace un recorrido, y creo que su desembocadura está en el Mar Muerto. Entonces, hay todo ese recorrido que hacía ese río Jordán, como que arrastraba muchos desechos y cosas y iban a caer al Mar Muerto. Entonces, ese río no era un río pequeño. Entonces, yo me pongo a imaginar, digo, ¿cómo no se debe haber puesto el pueblo de Israel de afligido, de pensativo? No solamente eran cruzar 4 o 5 personas, iban a cruzar millones de personas. Entonces, pero ahí vemos nosotros, si nos vamos a la lectura, eso está en Josué capítulo 3. Me estaba queriendo ayudar aquí con la computadora, pero casi no la uso mucho, me cuesta un poco. Y voy a ver si busco la cita. Y no lo vamos a leer aquí. Josué
capítulo 3. Sí. Ahí encontramos esa Jericó y el Jordán. Sí. Sí. El Sitín, el valle de Sitín. Cuando vemos ahí dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel, dice, partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de 3 días, dice, los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Porque me imagino yo que ese era el temor, ¿verdad? del pueblo. ¿Y cómo le haremos? ¿Cómo vamos a pasar esto aquí? Esto es imposible. Esto es, en la mente humana, para ellos prácticamente era un momento difícil, que era como aventurarse a cruzar ese río. Para mí que era prácticamente un suicidio, pues. Imagínense, los ancianos, los niños, las mujeres, tal vez los hombres corpulentos podían tal vez ir a nadar y cruzarlo, pero la cuestión era que había que cruzar todo ese pueblo. Todo el pueblo. Entonces, ahí vemos que un reto grande va primero para Josué, cómo Dios lo usó, lo guió y le dio esa guianza para poder que el pueblo entendiera que había que pasar de ese lugar hacia el otro lugar. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Yo puedo ver ahí que, y meditaba yo, que cruzar el Jordán es estar dispuesto a ser transformado por Dios y tal vez cambiar nuestra forma de pensar hasta lograr a tener la mente de Cristo, como lo dice, ¿verdad? Romanos 12:2, un versículo bien precioso. Y lo voy a leer para que veamos lo que dice. Romanos 12:2, cuando dice el apóstol, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bonito, ¿verdad? Yo digo que aquí es donde entra en nosotros también, así poniéndome en el lugar de los israelitas, ¿va? Digo yo, ¿cuál es ese Jordán que yo tengo que cruzar? Primero es prácticamente sacar esos pensamientos míos, sacar mi forma de pensar y meterme la forma en la que Dios quiere que nosotros pensemos. Cuando nosotros cambiamos esa manera de pensar limitada y pobre, muchas veces que tenemos, y nos metemos la mentalidad de Dios en nuestra mente, ahí es donde Dios empieza a actuar en poder en nosotros, ¿verdad? También cruzar el Jordán es estar dispuesto a renunciar a nuestros propios pensamientos y tomar los pensamientos de Dios, lo que decía ahí. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver, verdad, que el Señor hizo cruzar al pueblo ese Jordán? Y ya cuando ellos cruzaron, entonces entendieron a los niveles que Dios los había llamado. Porque una cosa era estar detrás del Jordán, no poder visualizar toda la tierra, pues lindísima que Dios les había dado. Pero cuando están al otro lado y pasan en seco, ¿verdad? Como la historia nos cuenta, verdaderamente ellos vieron el poder de Dios manifestado, que así como los había hecho cruzar el Jordán, así Dios les iba a dar el poder y la fuerza para poder obtener la tierra que les había prometido. Qué lindo. Y miren, sigue la historia, ¿verdad? Cuando dice, y cuando acabaron volviendo a la lectura de Eliseo, tomando entonces Elías, cuando dice que en el versículo 7, y vinieron 50 de los profetas y pasaron delante a lejos, dice, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces, dice Elías, su manto, lo dobló y lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado y pasaron, dice, ambos en seco. Qué lindo, va, que como Eliseo pudo ver ese milagro también ahí, operado a través de Elías, como lo vio. Y él, todas esas cosas, me imagino, Eliseo observando de cerquita,
Y me imagino ver la actitud de Eliseo yo de no despegarse y no perderse ningún movimiento de Elías. Pues. Pero, y dice aquí, y en el 8 dice, tomando entonces Elías su manto, el 9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, mire qué tremendo es ver esta actitud de Eliseo, Pasó por porque toda la escuela. él sabía perfectamente lo que él quería, pues no le pidió otra cosa, simplemente una doble porción del poder que hay en ti. Qué tremendo. ¿Eh? Yo me ponía a imaginar, digo yo, nuestra mente, ¿verdad? Natural, o nosotros, si el Señor nos hiciera esa pregunta, ¿qué quiere lo que haga por ti? Que Él pide lo que quiera. Ya me imagino yo a nuestra mente, pues, que todos queremos nomás cosas buenas, pues, casas buenas, cuentas nuevas y esto. Y lo que menos le pedimos al Señor, ¿verdad? Es a veces, dame, Señor, esa revelación de ese poder del Espíritu Santo. Vísteme cada día, ¿verdad? Que esa sea la mayor necesidad de nosotros. Porque hay un versículo tremendo que no sé dónde está, pero cuando dice que le dijo Dios, le dijo al pueblo, dice, os daré poder, dice, para hacer los bienes. Y el Señor pudiera darnos a nosotros a montones los dineros, ¿verdad? Con la gente que está acostumbrada a querer que las cosas se le den así en gajos, en la mano, pero el dinero se termina, las cosas se terminan, pero lo que Dios deposita en nosotros, lo que Dios nos da, a nosotros nos revela, eso nadie nos lo va a quitar. Exacto. Qué lindo es eso, ¿verdad? Y lo más importante es, aquí puedo ver yo, dice, cuando habían pasado, y ya después le dijo Elías, ¿verdad? Cosa difícil has pedido, le dice, pero si me vieres, le dice, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Aquí había una condición, mire qué tremendo. No era cuestión de que solamente, bueno, está bien, buena petición has tenido, toma, aquí está. Pero había una condición y esto aquí nos muestra a nosotros en cuanto a la perseverancia y estar, ¿verdad? Completamente pendientes de lo que está pasando, qué es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Qué bonito es estar así, en que cada momento, qué es lo que Dios me va a dar hoy, qué es lo que Dios tiene para mí. Y así en ese contacto, en esa comunicación. Y mire, me imagino yo, ¿verdad, Eliseo? Que verlo, que vuelta que daba Elías, quizás vuelta que daba él y vuelta que Elías daba, pero que dice que en un momento menos esperado, dice que vio cuando unos carros, dice, alzaron a Elías y lo pudo ver Eliseo. Me imagino que sucedió en un momento de repente, de verdad. Que me imagino que Eliseo quizás ni para comer, quizás dejaba de volver a Elías de verlo. Y qué lindo va cómo nos muestra eso de esa perseverancia, ese enfoque de Eliseo. De manera que, terminando con esto, y aquí con esto concluyo, cuando Eliseo ve que se va, entonces dice, Padre mío, carro de Israel. Él pensó que prácticamente todo había sido pues un desperdicio, pues aquella actitud de andar con él y aquella pasión por no quitarse de él. Él pensó que había sido de gusto. Pero de repente dice que cuando todo eso pasó, vio caer el manto de Elías. Y hay una cosa tan linda, y yo con esto quiero terminar. El Señor a nosotros ya nos ha dado el manto poderoso, nos ha empoderado, nos ha dado revelación, ha quitado de nosotros el pecado, el oprobio, nos ha dado el poder, nos ha cambiado nuestra mente, y el Señor ha puesto en nosotros ese manto de poder. Basta y resta que nosotros lo utilicemos. Y como decía un hermano, yo recuerdo unas palabras, dice, ¿cuántos de nosotros, dice, cuántos de ustedes, dice, tienen ese manto ahí, dice, y ya todo empolvado, dijo, sáquelo, dijo, y sacúdalo, dijo, y tíralo, dijo. Y así como lo hizo Eliseo, dice que lo hizo él, agarró el manto y pegó las aguas. Y el mismo milagro que Dios había hecho cuando Elías lo hizo, el Señor lo realizó. Así es que yo sé que para conquistar este año, yo no lo tomo que de la manera que quizás a ver cómo nos va a ir, sino que este año hay que tomarlo como una oportunidad
de ser mejores, de prepararnos mejor, de tratar de buscar el camino correcto y tratar de reconquistar aquellas cosas que por A o B motivo el enemigo nos ha quitado o nosotros mismos por nuestras distracciones las hemos perdido. Yo sé que tenemos mucho territorio por recorrer, muchas cosas por conquistar. Yo creo que es el momento oportuno. Este año va a ser una oportunidad para muchos de nosotros que nos hemos desenfocado, hemos estado activos, pero que el Señor nos ha investido de muchas cosas, nos ha dado de su poder, de su revelación y más que todo la palabra, la Biblia, pues que la tenemos en nuestras manos y al momento que nosotros queramos escudriñarla. Yo creo que eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Porque hay muchas cosas que tenemos que retomar, tenemos que conquistar, seguir peleando por ellas hasta el último momento. Yo espero y deseo pues que cada día esto, ¿verdad? Así como lo hemos hablado hoy, el Señor nos lo esté dando día con día, ¿verdad? Cada día podamos tener nueva revelación, cada cosa que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Pensar bien, meditar bien, que el Señor nos dé a nosotros la capacidad de poderlas tomar las mejores decisiones. Amén. Eso es todo, pues, mi participación. Espero que el Señor pues los bendiga a cada uno, uno por uno, ¿verdad? Amén. Amén. Con la bendición de lo alto. Dios me bendiga. Amén.